Vivencias. Muy buenas tardes, Jorge, muy bienvenido. Muchas gracias, Andrea. Un placer, muy bien. como siempre. Como y siempre. Nos quedaron muchas cosas por tocar dentro de esta orientación vocacional. Y una de las preguntas que quedó allí flotando fue cómo saber elegir, cómo saber si estamos, el joven que tiene que tomar esta opción, cómo saber si está preparado para elegir, cómo descubrir esa vocación, ¿no? Porque era una de las preguntas que nos quedó pendiente, sí. Creo que es importante. Claro, es que esa encrucijada en la que se ve a veces inmerso el joven, el estudiante, en el bachillerato, se debe muchas veces a la falta de políticas preparatorias, claro, para tomar decisiones. Lamentablemente no existe en nuestro medio, en nuestro país, una política educacional donde se incorpore el acompañamiento del estudiante conforme va pasando por los ciclos de la enseñanza, tratando de investigar, indagar acerca de sus habilidades, de sus capacidades, de sus potencialidades, y de pronto, llegado el momento, se ve un poco compelido a tomar una decisión, urgido por los tiempos, claro, a veces tomando decisiones erróneas, como mencionábamos en la columna anterior. Pero, de todas maneras, es importante hacer perdón, algunas puntualizaciones. Es fundamental el tiempo, por eso un poco cuando charlamos en torno a cómo denominar en su momento la temática, era la importancia del tiempo y la pausa a la hora de tomar una decisión. Fíjate que en estos tiempos que corren, donde, bueno, todavía en nuestro medio todo el espectro disciplinario gira en torno a carreras clásicas, sí. Seguimos siendo en ciertos aspectos la sociedad de mi hijo el doctor, ¿no? Esa priorización de aquellas carreras de cuño académico importantes, ¿Te parece que eso sigue vigente? Sigue en el imaginario. Ahora, desde el punto de vista de lo real y lo concreto, ha dejado de ser operativo hace mucho tiempo. Claro. Por suerte, más allá de esa idea que surca nuestro imaginario, que ha surcado a través del siglo XX, en los últimos tiempos se ha dado sitio, se ha dado lugar también a carreras cortas, a carreras más vinculadas a la tecnología, a carreras que tienen que ver con los nuevos avances que se han manifestado en estos tiempos. Ahora, hay un tema y que tiene que ver con quizás ese error en la delineación, en la diagramación de las políticas educacionales, de que veamos que solo el 8% de los estudiantes hoy por hoy optan por carreras tecnológicas o carreras que tienen que ver, digamos, con aquellos núcleos de conocimiento prioritarios en este tiempo y de aquí a futuro. ¿Te acordás lo que hablamos la otra vez en torno a que el 40% de las profesiones que hoy por hoy se manejan, dentro de 20 años probablemente no existan? Y el 65% de las que va a haber, todavía no sabemos cuáles son. Entonces, pero, o sea, con lo que estás diciendo, cada vez se les hace más complejo. Cada vez más complejo, pero no hay que desesperar, porque eso va a ser una constante de aquí en más, Andrea. Bueno, ¿y cómo se preparan? A ver, los papás que nos están escuchando, que también los quisieran acompañar. Ojalá pudiésemos dar alguna chicos, receta, ¿no? Pero no existen en psicología. 2 más 2 son 5 y a veces 6. Entonces, sentido común, entonces. Sentido común, ubicación y adecuarse al contexto, primero. Entonces, ¿qué pasa? Que solo el 8% de los jóvenes que están optando por una carrera
apuntan hacia lo tecnológico. Es irreductible a la lógica, ¿por qué? Porque en cuanto a oferta laboral, a nivel de tecnología, ciencias informáticas, ingeniería, qué sé yo, telemática, todo lo que tiene que ver con el famoso aluvión transformacional, hay un montón, digamos, hay cero desocupación. El nivel de desocupación es cero aquí y en el mundo. Sin embargo, tan pocas personas, tan pocos aspirantes, tan pocos estudiantes optan por eso. Quiere decir que hay, evidentemente, en la cadena comunicacional algo que no permite que los jóvenes tengan una idea cabal de cuáles son las posibilidades reales, concretas de inserción laboral. Esto no significa sesgar el tema hacia el lado de la tecnología, pero es un detalle a tener en cuenta. En otros países esos guarismos se ven duplicados o triplicados. Claro. ¿Por qué? Porque incluso la formación en tecnología no implica apearse, bajarse de lo que puede ser lo vocacional. Un poco lo que hablábamos también la otra vez. Los médicos, ¿no? Los médicos, la medicina no va a dejar de existir. Va a implementarse un montón de dispositivos que van a llevar a la praxis médica hacia territorios más tecnológicos. Claro. Entonces, por el contrario, sería una paradoja que empiece a dejar de... se produzca una merma en la necesidad de médicos. ¿Por qué? Porque la gente cada vez vive más. Claro. Y la medida que la gente cada vez vive más, va a haber que hacer una cobertura mayor a lo largo del proceso vital. Por lo tanto, lo que va a haber en ciertos aspectos es un desplazamiento del rol del médico que va a incursionar de repente en otros ámbitos y va a, por ahí, desplazar hacia técnicos claro, en determinados. Me parece como eso que estás diciendo, que en todas las carreras, carreras y oficios, sí, la tecnología se va a imponer sí o sí y va a ser una herramienta más dentro de cualquier actividad, ¿no? Pasan en las distintas carreras, en los distintos oficios, porque vivimos en este mundo y, como decíamos el otro día, no nos podemos bajar del mundo, o sea, tenemos que seguir digamos, en la mecánica en la que estamos insertos, ¿no? Pero hay determinadas decisiones en cuanto al estudio o en cuanto al camino de la vida que queremos tomar, que tiene que ver muchas veces con algo que venías diciendo, que el trabajo o la profesión o el oficio que decide el joven a veces no va de la mano con lo remunerativo, y ahí capaz que los padres tienen que ver y le dicen, mira, como pueden ser las carreras que tengan que ver con el índole artístico, todo lo que tiene que ver con lo artístico nunca ha sido bien remunerado, ni en nuestro país, ni a lo largo de la historia se han muerto grandes artistas en la pobreza total, ¿no? Y entonces generalmente cuando un joven decide agarrar para un ámbito de estos artísticos, el papá le dice, está bien, toca la guitarra o estudia canto o pintá, pero estudia algo como que esto no tuviera importancia, ¿no? Y eso no va sé de la mano, sí, está clarísimo. Sí, eso va de la queda mano. Claro lo que quiero decir, porque pasa, ¿no? Sí, tiene su correlato con cuando abordamos el tema de la inteligencia, de los coeficientes y de qué era lo socialmente jerarquizado, ¿no? O sea, la verdad es que dijimos casi todos los dispositivos psicométricos estaban dirigidos a lo largo de gran parte del siglo XX a la detección de aquellas capacidades que habilitaran al individuo de repente a una profesión, a algo que tuviera que ver con una formación universitaria, algo que tuviera que ver con las ciencias duras o, por el contrario, con las humanidades, pero no dejando margen para lo que eran otras expresiones, como puede ser las distintas expresiones del arte, claro, distintas expresiones de la cultura, que no estuvieron contempladas clásicamente como instancias dignas de ser llamados trabajos, ¿no? Claro. Entonces, claro, cuando uno era joven, en los años 50, 60, 70, y tenía, qué sé yo, aspiraciones a ser músico, decían, bueno, pero vas a tener que estudiar algo también. Y había gente que estudiaba muchísima música, gente que fueron
con el tiempo exponentes maravillosos de la música en nuestro país y en el exterior, que tuvieron que ir a contrapelo o a contramano de lo que era lo estatuido, o sea, el arte y la cultura no eran considerados trabajos. Incluso hay una carrera recientemente propuesta y ya en funcionamiento, la de gestor cultural. Sí, claro. Y la gente a veces se pregunta, me han preguntado personas, sí. ¿y qué es eso, gestor cultural? ¿Cómo se ¿Qué es eso? La cultura se gestiona. O sea, como que no se ha dado cabida clásicamente porque no encuadra dentro de ese formato psicorrígido de que existen las profesiones preestablecidas y como que la cultura debe ser una manifestación para diletantes, como decía, en ciertos aspectos, como decía el propio Bas Ferreira. Bas Ferreira, cuando crea la Facultad de Humanidades, todo el mundo se pensó, bueno, va a formar de repente individuos que van a operar en el campo de la filosofía, el arte, van a trabajar de esto. Él decía, no, dice, ni exámenes quiero, yo quiero formar diletantes, personas que forjen su espíritu y, digamos, su capacidad crítico-reflexiva a través de la observación y la percepción del arte. Entonces, como que eso quedó muy instalado, el arte no era algo a ser remunerado. Hasta hace muy poco los artistas, digamos, los actores no tenían derecho a jubilación. Sí, es verdad. Morían en la pobreza, dependiendo de repente de la sociedad de actores o de la actitud, vamos a decir, la ayuda que podía provenir de determinados sectores, de determinadas corporaciones. Por lo tanto, hoy estamos en un proceso de cambio en que ya el tema digamos, si bien seguimos sumergidos en ese Uruguay tradicional, donde a la vista están los números, donde hay 10.000 estudiantes de medicina, 8.000 de derecho. Sí, las profesiones clásicas siguen. Exactamente. Se está generando de a poco, por la vía de los hechos, una realidad, porque aparte, las posibilidades de inserción laboral hoy por hoy nos están habilitando a participar en una competencia franca, no solo con el vecino, con el amigo, con el primo, con el compañero. Hoy por hoy existen posibilidades de inserción laboral, digamos, fuera de fronteras. Hoy por hoy un individuo, de repente un médico o un psicólogo, que pretende por ahí calificar para ingresar dentro de los cuadros profesionales de una multinacional, supongamos en el área de la selección de personal, no compite con alguien de la Unión de Carrasco de la Teja, compite con alguien que está en Dubái, con alguien que está en Qatar o en Hong Kong o en Tanganica, no importa. Entonces, como que ha habido una toma de conciencia de que de aquí en más el mundo del futuro requiere, amerita de una calificación que trascienda los marcos de las profesiones clásicas. Claro. Por eso vemos, de repente, pongamos algún ejemplo, ¿no? Personas que en estos momentos trabajan a nivel de ventas, a nivel de comercio, antes de ingresar en la Facultad de Ciencias Económicas o estudiar administración, de repente apuntan hacia carreras nuevas, relativamente nuevas, como management, ¿no? Claro. O sea, qué sé yo, la psicología organizacional, el coaching, el marketing, el marketing, o sea, todas esas carreras que habilitan a una inserción que trascienda, digamos, los acotados márgenes de nuestro medio. Entonces, en ese sentido, ya se está dando por la vía de los hechos un proceso de reconversión, y si bien todavía clásicamente se apunta a esas carreras, creo que de aquí a los próximos 10 años va a haber una merma sustantiva en las matrículas de estudiantes en esos ámbitos, ¿no? ¿Y qué importancia tiene, ya no solo a nivel de la orientación vocacional como psicólogo, sino también, esto te lo pregunto, como padres apoyando en esta orientación vocacional, que quizás
posiblemente vaya de la mano de test y de visitas al psicólogo. Pero además, ¿qué importancia tiene que los padres se sienten a hablar con los hijos y traten de ver qué le gusta hacer a ese hijo, ¿no? ¿Qué importancia tiene? No, es sumamente importante, es vital, es relevante. Sentarse a hablar, es decir, a ver, ¿qué te gusta hacer? Hay dos cosas conocerlo hay dos cosas que son fundamentales. Primero, que a la hora de definir, de decidir por una formación, tiene que haber un proceso de autoconocimiento. Uno debe, el joven debe indagar, debe interpelarse, debe evaluar, a ver, cuáles son las cosas que me gustan, a ver, en mi cotidianeidad, cuáles son las actividades que más desarrollo y que más placer me generan y en las cuales me siento muy bien. Porque, ojo, también a alguien le puede encantar jugar al fútbol y no necesariamente tiene las habilidades como para ser de repente o un deportista o un profesor de educación física. Pero por lo menos ver en qué áreas considera que sus habilidades le habilitarían para formarse y desempeñarse dentro de esa área, ¿no? Y es importante que el joven, qué sé yo, establezca una zona una pausa, una zona de confort. Donde se pueda sentir confortable. Exactamente, donde sienta como que esa actividad lo convoca, le motiva, le estimula y es el lugar donde le gustaría desarrollar una actividad laboral. Porque una cosa es decir, bueno, me encanta la literatura, bueno, porque me encanta leer y se terminó, no. Donde de repente encuentra que esa apetencia por la literatura puede también habilitarlo a desarrollar una tarea, quizás no necesariamente vinculada con la literatura, pero sí de repente con una tarea afín, como puede ser el periodismo, como puede ser las relaciones públicas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay, más allá de un tema puntual que a uno le pueda gustar, tratar de ver cuáles son las fajas de intereses conexas a eso y de repente la persona, qué sé yo, que tiene una inteligencia emocional, esas personas que que han logrado desarrollar una buena empatía, esas personas que tienden a contemporizar y a generar buenos vínculos. Evidentemente eso ya les habilita para integrarse a actividades que involucren justamente el contacto con el otro, las relaciones públicas, el trabajar con gente. Mismo, hay otro tema fundamental, ¿no?, que de aquí a los años que vendrán, y es no solo desarrollar, incentivar en los jóvenes el aprender algo, como decíamos en otra oportunidad, idiomas, tecnología y viajar para hacerse una composición del lugar, sino también desarrollar las habilidades blandas. ¿Qué son las habilidades blandas? La capacidad de comunicarse, la capacidad de escuchar, muy vinculado a la inteligencia emocional, como verás, la capacidad de integrarse, de trabajar en equipo. Va a ser impensable de aquí a 20 años concebir una tarea netamente de corte individual. Todo tiende, incluso muchas de las profesiones que van a seguir existiendo, como decíamos hoy, medicina, derecho, odontología, pero siempre van a estar interconectadas mucho con otras, por lo tanto la y la transdisciplinariedad va a marcar la tónica de aquí a unos cuantos años. Entonces de ahí la importancia. La importancia de poder incorporar, ¿no?, el desarrollo de las habilidades blancas es vital, ¿no? Blandas, perdón, es vital en la medida que habilita al individuo para la comunicación con el otro. Y en estos tiempos en que se ha producido un descaecimiento tan, digamos, notorio de la comunicación, desarrollar eso puede generar un plus, ¿no? O sea, la persona que desarrolle esa capacidad, todo vinculado a lo comunicacional. Es muy importante lo que estás diciendo, nos estás haciendo encender una lucecita para prestar atención, ¿no? Entonces hay que prestar muchísima atención en la parte comunicacional que a veces se va perdiendo en las propias familias también, ¿no? Claro, yo comentaba contigo al principio, hay recurrentemente situaciones que a veces se dan en la ficción, cuando vemos series o mismo en la vida real, de ese criterio dinástico en cuanto a la formación de los hijos. El abuelo médico, el padre médico, el hijo médico. El Parque Valle está lleno de calles con nombres de médicos, que yo te puedo dar fe que hay 5 generaciones en alguno que son médicos.
Algunos por identificación, otro por le encantó y otro porque... No le quedó otra opción. O porque le pasó como a Joan, el personaje de Merlí, donde el padre le dice, bueno, pero que vas a tener que ser abogado porque sí, y lo pone en un brete y no le da salida, y le inhibe al pibe de generar una actitud crítico-reflexiva y tener, como decía Heidegger, el derecho a consolidar una existencia auténtica, a pensar por él mismo, a interpretar y no ser pensado ni ser interpretado. Entonces, hay veces se generan choques, por eso me pareció muy buena tu puntualización, la importancia de la comunicación, el sentarse con los hijos, el ver, el analizar, el escuchar, porque muchas veces detrás de lo que los padres consideran un capricho, hay fundamentos mucho más sólidos que los padres pueden tener a la hora de ofrecerle o de sugerirle algo a los hijos. Es vital, Andrea, en estos tiempos que corren, darle oportunidad al joven, además de realizar pasantías, buscar información, porque no circula adecuada información, no se han hecho estudios prospectivos acá en nuestro medio de cuáles van a ser las profesiones donde se sugiere, no se transfiere a la población estudiantil toda aquella data que le permita tomar decisiones más o menos atinadas. Pero voy a decir algo a favor de los jóvenes, a propósito de eso que estás diciendo. Por supuesto. Porque me sorprendo, yo tengo hijos grandes y realmente te sorprendes de ver la información que ellos manejan, que de pronto uno no la maneja, y te puedo asegurar que no sé de dónde lo sacan, pero saben todo, hacia dónde va el mundo, lo tienen más claro que nosotros. Sí. Por suerte. Sí. Y cualquier chico joven, hasta adolescentes que hablas, dado el mundo tecnológico, ellos como que están un paso más adelante. No, sin lugar a dudas. Creo que saben bien para dónde... A nivel de información, obviamente, tanto los millennials, como los centennials, ¿no? Están, como quien dice, imbuidos de todos los cambios y tienen toda la información, digamos, a través de todos los medios que manejan. Claro. Acá lo que nos referimos es impulsar al joven. Desde la parte educativa. Desde lo educacional, desde, digamos, lo formativo, tratar de no quedarse con la cáscara, trascender el plano de lo manifiesto, de lo que se exhibe, ¿no? Y a veces se presenta con moño y de regalo determinadas carreras que por ahí no tienen sustrato, no tienen fundamento y les inhiben de desarrollar un potencial ahí que está aquiescente. Por eso, a veces, una cosa es el cúmulo de información, esta sociedad de la información, y otra cosa es la posibilidad de ir, digamos, al núcleo importante de información que el joven le permita de repente acceder o encaminarse hacia un proceso formativo que le permita de aquí en más consolidarse laboralmente. Y un pequeño detalle antes de la pausa que creo que ya me estás viendo que nos tenemos que ir a la pausa, ya me ves cara de pausa, ya me conoce la cara, no, por supuesto. Es psicólogo, no hay caso, hay caso. Los jóvenes hoy por hoy deben ir preparándose, y esto no es un detalle menor, que de aquí al futuro, ¿no? Todos los pibes que hoy tienen 20, 24, 25 años, de aquí a cuando ellos, pongámosle al 2040, van a cambiar entre 4 y 5 veces de empleo, no tengas duda, pero aparte van a tener que reperfilarse, reprocesar todos los elementos teórico-técnicos que hacen al área en el cual se quieran desempeñar, y van a tener, porque el progreso... Si no, los va a tapar la ola. Exacto, el avance, el proceso de cambio va a tener... Es tan vertiginoso, exponencial, exponencial, o sea, no va a dar lugar a respiro. Entonces, el que quede por fuera, digamos, de todo este proceso transformacional y de reperfilamiento de la formación, va a quedar afuera. Por lo tanto, o el que se forma hoy en el ámbito de la ingeniería va a tener que reperfilarse, porque la ingeniería está por brindar todavía un montón de áreas, especialidades y subespecialidades, en un proceso muy similar a lo que ocurrió
a lo que ocurrió a mediados del siglo XX con la medicina, cuando de una medicina única, de un médico que, digamos, congregaba todo el saber, claro. empezaron a incorporarse multiplicidad de especialidades, ¿no? Muy bien, te invito a hacer una breve pausa y luego continuamos aquí en Vivencias en la columna Mano a Mano y Sin Diván de Jorge Schneiderman. Continuamos, Jorge, y estamos en los últimos minutos y estábamos hablando fuera de micrófono lo importante que es en esta orientación vocacional del joven, en la búsqueda de las distintas, en vivo y en directo, como decíamos, ¿no? Pero también, además de esa búsqueda, me gustaría preguntarte, porque la vez pasada había una señora, un oyente que nos decía, la maestra que nos decía de la digamos, de la vocación tardía, ¿no? Y quizás alguien nos esté escuchando y siempre se está a tiempo de buscar esa vocación tardía. Esto sí que me parece muy importante. No solo que se está a tiempo, uno tiene la obligación para con uno mismo de cuando viene el llamado, el famoso vocare, ¿no? La sí. Vocación, darle cabida en el proyecto de vida. Hoy por hoy no hay justificativo como para no arrogarse el derecho de, qué sé yo, aunque más no sea, Andrea, en una universidad virtual, sí. Aunque más no sea a través de YouTube, aunque más no sea inscribiéndose en algún curso en cualquier centro cultural, claro. Hay posibilidad, hay cosas maravillosas. Yo a veces le doy mucho mérito a Darío Steinschreiber, el filósofo argentino, divulgador, que ha logrado que la filosofía llegue a ese aula enorme y gigante, sí, que es Internet, y que vos puedas estar en tu casa, en tu living, tomando un mate y escuchando una charla acerca de Descartes, acerca de Heidegger, claro, o de Spinoza, o hablando de Derrida, por ejemplo, y vos decís, siempre mi asignatura pendiente fue estudiar filosofía, y tenés la posibilidad en el tiempo libre, a la hora que se te cante, claro, poner una conferencia también, qué sé yo, Pedro Pablo Feynman, el filósofo argentino, que a través de unos programas maravillosos ha promovido la divulgación, que no es lo mismo que vulgarización, ¿no? Claro, claro. La divulgación desde una perspectiva académica, pero asequible, accesible para la gente, el poder acceder precisamente a esas áreas de interés que de repente las contingencias de la vida no le permitieron. Y en cuanto a los jóvenes, la búsqueda interior y la búsqueda hacia afuera. Vos bien decías con mucho acierto que hoy por hoy la información está ahí a la vuelta de la esquina, pero la búsqueda no se agota en de repente ver qué hay en tal o cual lugar. La búsqueda debe continuar hacia afuera. Si a mí me interesa la arquitectura, tratar de hacer una pasantía o ir a solicitar para asistir a una clase, que se avienen de mucho claro, gusto, con mucho gusto, muchas facultades, poder ir a lugares donde uno pueda ver sobre el mismísimo terreno de acción el desempeño de esas personas, lo mismo con las tareas de campo, porque una cosa es ver un documental bucólico, qué lindo, claro, la tarea agropecuaria, pero ir y ver los rigores, lo que implica de repente desarrollar un tipo de tarea. De alguna manera involucrarse con las tareas. Exacto, esa es la palabra, involucrarse. Involucrarse en el sentido de no solo quedarse en el gusto, en la curiosidad y después decir, bueno, creo que me gusta esto o esto otro. A veces sale bien, a veces sale mal. Claro. Ir de repente por ahí, no corroborar, sino experimentar, ¿no? Poder llegar al momento de la decisión con un bagaje experiencial y experimental, ¿no? O sea, con experiencias y con la posibilidad también de haber experimentado, claro, para poder definir, bueno, esto probablemente se aproxima o tengo la semiplena certeza, claro, que esto es. Ahora,
siempre te puede pasar. Haber un margen de error. Margen de error, o que en el momento decís, esto será lo mío. Y puede pasar. Sí, sí, sí. A veces pasa en la mitad de la carrera, a veces pasa 15 años después de recibido. Claro. Pero también tenés la posibilidad siempre de reperfilarte. Hoy por hoy, los tiempos de la formación y de la información no son los mismos que hace 40 años. Que claro. Si estudiaste esto y no lo aprovechaste, ya como que se tornaba difícil retornar a una instancia de estudio. Hoy por hoy no existen pretextos para decir tengo tal asignatura pendiente. Bueno, entonces mirá con qué mensaje nos vamos. O sea, no quedan pretextos. Creo que no hay pretextos. No hay pretextos, no hay excusas, o sea, a buscar la orientación vocacional. Hijos, padres y abuelos, todos. A tomar el toro por las astas y a no quedarse con el entrepado, uy, si hubiera ido, si hubiera estudiado. Hoy siempre vamos a hay dejar tiempo. de lado los hubiera y vamos a decir podemos. Me encantó eso, me encantó. Jorge, un inmenso placer. Igualmente Nos encontramos para mí. el próximo martes. Con muchísimo Muchísimas gusto. Gracias. Buena semana. Hacemos una breve pausa y ya estamos con Carmen Molina. Vivencias.